Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos tan agradecidos con Dios por darnos el privilegio de vernos nuevamente. Sabemos que es un medio diferente por el cual nos estamos viendo, pero confiamos que el Señor siga usando este tiempo para su gloria y sus propósitos eternos. En verdad, muchas gracias por hoy estar conectados y seguirnos. Queremos agradecerles porque ha habido una buena respuesta a este medio de comunicación y confiamos que ustedes puedan ser edificados a través de esto, la exposición de la palabra. La verdad es que hoy en la mañana estábamos aquí en la oficina y llegó un hermano y nos decía, tengo muchas ganas de volver a reunirnos, ya extraño eso. Y creo que este es un sentir bastante general de cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia Bautista Genezaret y los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, que hemos sufrido en esta cuarentena. Pero quiero animarles a que no perdamos nuestro objetivo, no perdamos nuestra esperanza, no perdamos la paz. Quiero hoy pedirles que ustedes consideren tomar un tiempo para escuchar y cantar el himno que a continuación vamos a poner, que habla de la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un sentimiento solamente. La paz que proviene de Dios es una persona. Él dijo que Él es nuestra paz. Así que quiero animarte a que en este momento cantemos juntos este himno allí donde estás sentado y recordemos este himno para la gloria del Señor. Así que cantemos. En
hermoso es poder recordar esta verdad inamovible, que tenemos paz con nuestro Dios. Y cuando tú y yo tenemos paz para con Dios y tenemos paz con Dios, no hay absolutamente nada que nos pueda minar la paz. El mayor problema del hombre es precisamente eso, cuando no tiene paz con Dios. Pero ahora, por la sangre de Cristo, tú y yo tenemos paz para con Dios, paz con Dios, y somos libres de la ansiedad. Y recuerdan, hemos estado estudiando el Salmo 77, ya este es el tercer jueves que hemos estado estudiando. Y quisiera animarte nuevamente el día de hoy a abrir tu Biblia en el Salmo 77 y podamos leer los versículos del 13 al 20. Hoy quisiera enfocar nuestra atención en estos versos y confío que el Señor en verdad hable a nuestras vidas a través de su palabra. Voy a leer del verso 13 al verso 20 del Salmo capítulo 77. Si tú lo tienes, por favor, acompáñame a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Acompáñame en una oración. Padre, venimos hoy delante de ti nuevamente para clamar y pedir que tú hables a nuestras vidas. Desde hace 3 semanas, muchos de los que hemos escuchado estos videos nos hemos tenido que quedar en casa y hay muchos cambios en el ambiente político, económico, social, de salud. Y cada día pareciera ser una noticia más y más devastadora. Pareciera ser que el edificio se está destruyendo y vemos cómo se cae a pedazos. Y llega el momento del temor, de la pregunta, de la angustia. Pero gloria a tu nombre, Padre eterno, porque tú nos has dado tu palabra y esa palabra es una verdad inamovible, infranqueable, eterna, inspirada por ti, que nos da seguridad y nos da paz. Hoy pedimos que al ver tu palabra podamos acallar nuestro corazón agitado y poder escuchar tu voz. Y al escuchar, esperar en tu obra como hasta hoy lo has hecho. Guíanos en este tiempo en Cristo Jesús y por los méritos de Él en la cruz oramos. Amén. Amén. Hemos hecho un recorrido por el Salmo 77 y ustedes recordarán que este salmo es escrito por Asaf. Asaf, un hombre que continuamente abre su corazón y nos deja al descubierto sus angustias. En los primeros versos de este capítulo 77 del Salmo, nosotros encontramos en los primeros 6 versos la angustia que tiene Asaf. Y vemos que él trata de mostrarnos y matizar un cuadro de un caos. Los primeros 6 versículos encontramos a Asaf en un caos profundo.
Pero inmediatamente ese caos lleva a Asaf, como creyente, a hacerse algunos cuestionamientos a sí mismo. De hecho, los versos 7, 8, 9, llega Asaf y se pregunta algunas cosas como: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Y esos cuestionamientos que él hace, se lo hace a él mismo. Es una comunicación con su propia alma. Del caos pasa al cuestionamiento. Y ese cuestionamiento que él hace a su propia alma lo lleva a declarar algo que encontramos en el verso 10. Porque miren, ahora, después de esos cuestionamientos, esa forma abrupta de entrar en el verso 10, y dice, verso 9 y 10, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y mire, verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Inmediatamente entonces Asaf responde a esos cuestionamientos que él mismo se había hecho. Y reconoce que esta situación que él está enfrentando es algo que Dios en su providencia le ha permitido enfrentar. Y ahora busca el conocer al Señor. Del caos pasa al cuestionamiento, y de ese cuestionamiento que él se hace, llega a un deseo de conocer a su Señor. Porque mire, traeré pues, verso 10, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y ahí está Asaf diciéndole a Dios qué es lo que él va a hacer en cuanto a esos cuestionamientos que él tenía. Y él dice, voy a buscar el conocer ahora y recordar lo que Dios ha hecho. Pero en el verso 13 encontramos un cambio de enfoque. Y ahora, mire las declaraciones que Asaf va a hacer en el verso 13, 14 y 15. Oh Dios, santo es tu camino. Ya he recordado lo que tú eres y he conocido, y ese conocimiento que he traído por el recuerdo que tengo me hace declarar lo siguiente: oh Dios, santo es tu nombre. Y mire esta pregunta que es retórica. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Ahora, ¿cómo es que llega a esa declaración? ¿No era aquel hombre que estaba en un caos completo, mostrando que Dios no le contestaba, que Dios se había olvidado, que Dios había encerrado y se preguntaba, ¿qué acaso Dios ha encerrado sus bondades con ira? Pero aquí Asaf llega, después de conocer y recordar las obras del Señor, llega a una declaración y una conclusión contundente que dice: este es el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo es que llega a esa conclusión? Aunque hemos dicho que hace algunos cuestionamientos en los versículos 10, 11 y 12, pero quisiera ver cómo el mismo salmista no solamente recuerda esas obras, sino que ahora las describe. Porque mire el verso 16, mire cómo describe esas obras portentosas de Jehová. Versículo 16. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Asaf aquí recuerda y describe dos cosas de Dios. Del verso
17, perdón, del verso 16 al verso 11, veremos cuáles son esos dos aspectos de Jehová que Asaf recuerda para tener esa seguridad con la que declara quién es Jehová en el verso 13, 14 y 15. ¿Qué es lo que él recuerda y describe? Los versos 16, 17 y 18 nos dice qué es lo que recuerda. Recuerda al Dios poderoso. Y mire a qué hace referencia, porque los versos 16, 17 y 18 nos hace referencia a el Éxodo. Ustedes recordarán allá en Éxodo capítulo 14, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva a una situación de encierro, literalmente de encierro, porque sí los saca de Egipto y los lleva a un punto, a la playa, a las orillas del Mar Rojo, y ahí están cuando detrás de ellos vienen todos los egipcios con todo su poderío para destruirlos. Y allí, frente a ese escenario, los judíos recuerdan qué es lo que Dios hizo. Y lo describe así: te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos. Y recuerda usted que no solamente abrió el Mar Rojo Dios, sino que les guió con nubes y fuego. Pero también hace referencia al capítulo 19 de Éxodo, cuando nosotros encontramos aquel momento donde Dios habla al pueblo y específicamente con Moisés, y el pueblo vio aquella manifestación poderosa de la presencia de Dios. Y sabes, es una lección que debemos de aprender, tú y yo. Porque esos judíos o israelitas que iban saliendo de Egipto vieron el poder de Dios. Vieron el poder de Dios abriendo mar y pasando en seco. Vieron el poder de Dios al poner nube sobre ellos y fuego, columna de fuego que les guiara. Vieron el poder de Dios cuando se manifestó en aquel monte Sinaí. Lo vieron, lo palparon. Y por eso Asaf dice: ¿cómo podré olvidar que Dios es un Dios poderoso? Mira el verso 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravilla. Nosotros vimos. Y sabes, en medio de los momentos de peligro y de miedo en nuestras vidas, nosotros tenemos que recordar que Dios es un Dios poderoso que hace maravillas. Y esos poderes que ellos tenían, los israelitas estaban frente a la muerte de un lado y del otro lado tenían la muerte. Los egipcios llegaban con todo su poderío y querían matarles. Pero ellos sabían que el dar un paso hacia el mar implicaba la muerte. Y tanto uno como otro, tanto el mar como los egipcios, estaban en las manos del Dios que hace maravillas. Tanto así que tanto uno como otro, Dios los guió a donde Él quiso guiarles, abriendo el mar. Y por eso Asaf dice, el verso 16, te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y te temieron y se abrieron frente a la voz de Jehová. Y los egipcios fueron guiados por mano de Dios y por voz de Dios a entrar a ese mar para que allí fallecieran. Los mismos poderes y fuerzas que hoy a ti y a mí nos atemorizan, la verdad es que son siervos de Dios. Y son siervos obedientes a la voz de su Señor. Lo que nosotros tememos, y a lo que nosotros le tememos, se someten a la voz del Creador. Quizá hoy tú dices, bueno, ya no me preocupa tanto el coronavirus, pero me preocupa la economía.
Me preocupa qué va a pasar con mi trabajo. Me preocupa qué va a pasar con mi familia. Lo que temes, el corazón del rey, está en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y quisiera animarte a pensar en eso. Y muchas veces podrías tú preguntarte, pero ¿por qué Dios lo hace así? Y es una pregunta que es válida porque de hecho el verso 19 nos deja ver ese sentir. Porque mira el verso 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y mira a qué se refiere. La tercera línea del verso 19 dice, y tus pisadas no fueron conocidas. El poder de Dios es insondable. La forma en que actúa el poder de Dios es insondable. Quizá para ti y para mí es difícil, es muy difícil y es imposible entender la forma en que Dios actúa. Si tú y yo fuéramos israelitas, estoy seguro que estando allí frente a la muerte del pueblo que representaba la persecución de los egipcios y atrás de nosotros estaría el mar, seguramente hubiéramos pensado algo como, ¿por qué si Dios es tan poderoso y hizo que las plagas vinieran y cambió el corazón de Faraón, ¿por qué no mata a los egipcios en este momento? ¿Por qué no fueron muertos antes de que salieran y nos persiguieran? ¿Por qué Dios nos está trayendo a este lugar, a esta encrucijada donde estamos entre la muerte y la muerte? No hay nada más. ¿Por qué Dios no es como nosotros? ¿Por qué no piensa en que tenemos temor? ¿Por qué no piensa en que esto no es necesario? Porque sus caminos son insondables. Porque así como tú no puedes seguirle el camino a alguien en el mar, así como no puedes escudriñar y no puedes investigar sus caminos sobre las aguas, así es Dios. Así es Dios. Muchas veces Dios nos llevará a esos lugares en los que de un lado tenemos la muerte y del otro lado tenemos la muerte también. Y sabes, tanto tu corazón como mi corazón caído va a gritar y va a gritar con desesperación y vamos a decir, ¿por qué lo haces así? No era necesario hacerlo así. ¿No se supone que tú eres poderoso? No puedo negar que eso ha pasado por mi mente. Y estoy seguro que por la tuya también. Pero lo que Dios hará es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Los israelitas jamás habían visto lo que vieron. Y Dios los quiso llevar a ese punto donde la muerte estaba de un lado y la muerte estaba del otro, para que vieran el poder sobrenatural de Jehová. Y sabes, Dios nos ha traído aquí para que podamos ver su poder. Para que podamos ver su poder. Dios no solo quería librar a ese pueblo de la muerte, no. Dios no solamente quería librar a los israelitas de Egipto. Sabes, Dios quería darte a ti la salvación. Porque librando a ese pueblo, cuidaba del pueblo que sería el medio por el cual vendría nuestro Salvador. Tú y yo no vemos el mañana, pero Dios ya lo ve todo desde un mismo plano. Confiemos que nuestro Dios es poderoso y hace maravillas. Confiemos. Dios es poderoso y sus caminos son insondables, y por eso Asaf dice, Dios es el Dios de las maravillas, que hace maravillas y hace notorio a los pueblos su poder. Pero mire que no solamente es un Dios poderoso que hace maravillas y anuncia su poder, y que la forma en que lo hace es insondable, y que muchas veces tú y yo no vamos a comprender y nos vamos a sentir encerrados diciendo esto no es necesario, pero Dios dice necesitas pasar por allí para que veas mi poder. Pero ¿cómo lo hace?
la conclusión del verso 20, en el verso 20 es algo extraordinario. De verdad, quisiera animarte a que tú leas junto conmigo el verso 20. Porque el verso 20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Sabes? Dios no solamente es un Dios poderoso, que tú tienes que recordar su poder y ver sus manifestaciones de poder. Dios también es un Dios que tienes que recordarlo y expresarlo como tu pastor. Él es tu pastor. Nuestra situación no pareciera ser que hay alguien que nos está guiando. Pareciera ser más bien que nos han abandonado. Pero Asaf dice, tú guiaste a tu pueblo a ese momento como aquel pastor que guía sus ovejas. Y de hecho, mira el capítulo 80 de del Salmo, de los Salmos. Mismo Asaf dice, oh pastor de Israel, oh pastor de Israel. Dios es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. El Salmo 23 habla de esa descripción tan gráfica que hace David de Jehová como nuestro pastor. ¿Y por qué es tan importante? Porque es nuestro pastor quien nos da protección. Es nuestro pastor que nos da sentido. Es nuestro pastor que guía nuestras almas. Pero es nuestro pastor que nos ha dado su propia vida. Él ya pagó todo para que tú puedas estar en pastos verdes, alimentándote de día y de noche, y nada te va a faltar, porque Él es quien satisface tu alma. Él no está preocupado por tu seguridad física solamente. Él está preocupado por la seguridad que Él ya te ha dado en Cristo, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él es quien nos ha demostrado ser realmente el buen pastor. Quiero terminar con esto. Nuestra crisis, sea cual sea, es una plataforma que Dios nos ha construido para que la voz de Jehová sea escuchada. Esta crisis no es un instrumento para que tú y yo nos paralicemos. Esto no es una arma para amputar nuestros pies. No, no, no. Este es el escenario que nuestro Dios nos ha provisto para que anunciemos su gloria. Es para que levantemos la voz y le digamos al mundo que no tiene paz, que no tiene pastor, que hay un buen pastor. Porque Dios es poderoso. Tú debes recordar sus obras y confiar en Él, porque Él es tu pastor. Oremos. Señor, gracias por ser un Dios poderoso, quien pastorea nuestras vidas en el valle de la sombra de la muerte. Ayúdanos a verte a ti con ese poder extraordinario cada día y que no nos olvidemos de quién eres tú. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por estar siguiéndonos. Queremos darles algunos avisos, 3 avisos. El primero es que el próximo domingo hay un cambio de horario. Por lo tanto, queremos animarte a que el día sábado por la noche tú puedas adelantar tu reloj 1 hora. Es necesario que ustedes lo hagan para que podamos estar juntos el domingo temprano, puntualmente. Desde las 9:45 estaremos transmitiendo.
Yo sé que esta época, estando en casa, hemos perdido muchos la noción del tiempo, pero te animo a que puedas estar consciente de esto. El segundo aviso también es pedirte que puedas estar al pendiente de los grupos de Revivo. Si tú por alguna razón no estás integrado a algún grupo, quiero animarte y exhortarte a que puedas ser parte de uno de estos grupos. Si tú quieres ser parte, te animo a que nos envíes un correo a info@ibg.org.mx y allí nosotros podemos guiarte para que estés en uno de estos grupos que necesitas tú estar para poder tener esa comunidad de iglesia que necesitamos rendirnos cuenta, animarnos y exhortarnos. Y por último, queremos también avisarte que las puertas del templo están abiertas para venir y depositar. Si tienes alguna ofrenda o algún diezmo, te animamos a que lo hagas. Aquí las puertas del templo están abiertas y también hay hermanos que estamos turnándonos para venir a la oficina. Si alguna necesidad hay, con mucho gusto podemos recibir alguna notificación. Quiero, antes de que termine este video, animarte a ver este video hasta el final, porque van ustedes a ver van a escuchar el Salmo 77 de la voz de niños y jóvenes del Ministerio de Educación. Es muy bonito lo que han hecho los hermanos de producción para presentarnos este video con el Salmo 77, pero quiero también pedirte, por favor, que consideres orar por el Ministerio de Educación. La verdad, esta es una época difícil y confiamos que el Señor nos ha traído aquí para depender de Él y estar ansiosos de ver su poder manifestado en el Ministerio de Educación. Así que te pido que escuches y también te animo a que animes a tus hijos a memorizar una porción del Salmo 77. Así que muchas gracias y no corten este video, sino véanlo hasta el final, que será de bendición. Dios les bendiga. Con mi voz clamé a Dios, clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Considera Dios días desde el principio. Dios años Dios siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¡Oh Dios! ¡Santo es tu camino! ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Eres el Dios que hace maravillas. Díselo sobre los pueblos su poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trono estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraban el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas.